Hola, buenas tardes a todas, bienvenidas. Hoy arrancamos con nuestra sincrónica de este nuevo seminario y tenemos como invitada a Lorena Carracedo, que desde hace 30 años es docente y trabajó en diferentes niveles, principalmente, digamos, como su área fuerte en educación especial con estudiantes sordos. Desde el 2010 al 2017 fue directora titular en la Escuela Bilingüe para Niños y Niñas, Jóvenes y Adultos con Discapacidad Auditiva y Formación Integral número 29 del Distrito Escolar 18, doctor Osvaldo Magnasco. Desde febrero del 2018 se desempeña como supervisora escolar interina en la modalidad auditivos y atención temprana dependiente de la dirección de la modalidad de educación especial del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo de la modalidad auditiva, pues nos puede hacer un comentario y especificar, porque por ahí no todas las compañeras conocen cuál es la especificidad de esa modalidad. Bueno, estudió en el profesorado en discapacitados de audición, voz y lenguaje, el Instituto Nacional del Profesorado en Educación Especial y la licenciatura, además, en educación en la Universidad de Quilmes. Sigue siendo estudiante, acá otra colega que sigue estudiando, de posgrado, está cursando la especialización en docencia en entornos virtuales en la Universidad de Quilmes y es hablante de la lengua de señas argentina, también acompañó las luchas de la comunidad sorda. En este momento, una de sus luchas, ¿no?, es lograr la sanción de la lengua de señas. El año pasado coordinó la diplomatura universitaria de atención a la primera infancia en la modalidad de educación especial junto a otras dos maravillosas compañeras suyas, Paola Borazo y Verónica Invernati, acompañadas por Sonia Laborde, quien muchas veces nos acompaña también en nuestros encuentros, que también nos acompaña a nosotras en esta diplomatura. Desde cada uno de sus roles, sostiene que el compromiso y la pasión por la tarea, con la idea de que los espacios educativos pueden cambiarle la vida a los y las estudiantes y a sus familias. Y las y los educadores son fundamentales en esta apuesta, trabajando en red y en trama por una educación más justa e inclusiva. Creo que ya arrancamos con muchos acuerdos desde la presentación. Bueno, ahora le cedo la palabra a Inés, si quiere agregar algo más, y después le Vale. invitamos a Lorena a que Bueno, continúe. hola, ¿se me escucha bien? Sí. ¿Cómo están, chicas? Hola, Lorena. Te quiero agradecer un montón que estés acá. Este, en la vorágine que tenemos diaria es muy importante que para nosotros que te puedas sumar. Este, para nosotros nos parece muy interesante poder hacer dentro del recorrido que estamos haciendo. Queríamos hacer algún puente con la educación sistemática formal, y dentro de eso, bueno, nos parecía que lo más interesante era poder hablar con vos, este, para hacer algo que en realidad es muy poco común, ¿no? Porque en general los espacios de atención, de educación de la primera infancia, los CPI, los espacios comunitarios, no tienen este diálogo fluido, digamos, lo tienen que construir a pulmón desde sus equipos, ¿no? Entonces, bueno, era como para poder aportar algo que es a construir y conocer sobre todo, porque no tenemos mucho, me parece que no tenemos muchos conocimientos ni herramientas de cómo funciona y qué cosas se están haciendo y qué cosas se están pensando desde la modalidad especial de la primera infancia. Este, Me parece que eso va a ser fructífero. Me parece algo muy útil también para las personas que están en equipos interdisciplinarios, que hay chicas cursando y que están en equipos. Este, pero lo importante es que los niños y niñas están en todos los espacios, digamos, en los nuestros, en los jardines públicos. Entonces, bueno, cuando necesitamos de más recursos humanos para pensar cómo están las infancias, cómo están construyendo su subjetividad, cómo vienen de la pandemia, necesitamos de todas y de todos.
Entonces, bueno, un poco era el sentido de la charla de hoy, ¿no? Ella me contaba que algunos diálogos existen entre CPIs o entre CPIs, la modalidad de atención temprana, así que, bueno, para nosotros está bueno conocer eso. Así que, bueno, Lorena, si querés, Bueno, te doy la palabra. bueno, buenas tardes a todas, porque sí somos todas. Gracias Inés y Yara y Mariela, ¿no? También están en el equipo. Y bueno, gracias acá a las compañeras que se sumaron y a las que van a ver después el encuentro. Para mí también bueno, hablábamos con Inés previamente, cuando ella me contactó, yo ya sabía porque, bueno, estuve trabajando en la diplomatura, y este año igual algunos encuentros tuve con Sonia, que es la coordinadora, así que siempre estamos interactuando, y me había contado también de cuando ustedes estuvieron armando la propuesta, y escuché la presentación, bueno, siempre estamos ahí en contacto. Y bueno, sí, era poder encontrarnos. Yo la verdad que después hay quizás una sola filmina que les voy a compartir. Ahora, en primer momento, cuando un poco contarles un poco cómo está organizada la modalidad, que es bastante compleja la estructura, como muchas estructuras que tenemos. Y después les puedo compartir para que tengan, le comparto a través de Inés, quizás algunas otras cosas que mencionemos, pero me parecía, hablábamos con Inés, que sea como una conversación, y que a medida que conversemos, si se les ocurre preguntas, o vamos ahí interactuando y tejiendo, más que hacer una presentación como muy específica. También le compartí algún material, que bueno, después hay otros, pero quizás me pareció algo como para poder acercarse a la temática, ¿no? Bueno, contarles, y sí, la articulación creo que es fundamental. Obviamente las articulaciones muchas veces y la gran mayoría se tejen entre las instituciones, los equipos, así como algo tendría que estar dado, tenemos que generarlo nosotros, ¿no? Y un punto fundamental que vemos y que, bueno, trabajamos mucho para eso, pero siempre tenemos dificultades, en el caso del sistema educativo está muy fragmentado, porque incluso hasta hace poco tiempo, en el mismo sistema educativo, con personas o con compañeros de otros niveles y áreas, no sabían lo que hacía la modalidad de educación especial. Y estamos hablando de gente que es, digamos, propia del sistema educativo, y sigue habiendo todavía. Entonces esto también hace que se afecte también las trayectorias, o todo lo que los equipos pudieran hacer por todos los niños, niñas, jóvenes, ¿no? Eso también es un punto de trabajo muy fuerte, ¿no? Tratar de unir a lo que está fragmentado, o que nos han llevado a ser fragmentados. Bueno, primero contarles, bueno, la modalidad de educación especial es una modalidad en el sistema educativo. Esto de las normativas yo lo tengo compilado, después se lo paso a Inés para ver como dónde venimos, ¿no? La modalidad. Dentro de la ley nacional somos una modalidad, junto con otras, y están ustedes saben los niveles y las modalidades. Y bueno, la modalidad tiene cierta historia, y ahora estamos en un punto complejo, complejo o desafiante también, que tiene que ver con el tema de lo que se llama la inclusión, ¿no? O la educación inclusiva, porque hay términos que quizás ya hablar de inclusión es un término que ya no abarca la realidad, si no se está hablando de educación inclusiva, pero la educación inclusiva, también lo aclaramos siempre y lo tratar de poner en palabras, excede a lo que se puede pensar que son los niños y las niñas o las personas con discapacidad, porque la educación inclusiva tiene que ver con sumar a todos aquellos que han quedado excluidos o quedan todavía, empezando por en su momento las mujeres, bueno, todos los grupos minoritarios o con dificultades que quedan excluidos de la educación. Pero en general se reduce siempre a las personas con discapacidad, y no es solo eso, ¿no? Entonces esto, el ideal de la escuela para todos, o la educación para todos, yo los incluyo a ustedes, aunque sean un espacio comunitario, pero tiene
obviamente una impronta educativa, por eso en mi presentación no puse maestros, puse educadores, porque creo que es lo que nos une más allá de las titulaciones, ¿no? Es el gran desafío también de pensar espacios, que es una utopía a la cual vamos caminando, pero bueno, quizás llevará su tiempo, en la cual todos se encuentren alojados, en este caso en la escuela, ¿no? En los espacios educativos. Pensando en la modalidad especial, es una modalidad que, como dice también la normativa, es transversal a todo el sistema, o sea, la modalidad de educación especial atraviesa, en realidad, desde el nivel inicial hasta todos los niveles obligatorios, o sea, nuestras intervenciones abordan en todos los niveles, y a su vez, en nuestro sistema educativo también la modalidad tiene trayectoria propia, o sea, tenemos escuelas de educación especial, de la modalidad especial, donde los estudiantes, los niños, las niñas, los jóvenes y también los adultos hacen sus trayectorias educativas. Eso viene de una historia también, que lo traigo, que tiene que ver también de dónde venimos, que obviamente la educación especial en su momento estuvo creada a partir de la exclusión. O sea, históricamente las personas con discapacidad, si vamos allá a lo lejos, a los inicios de los griegos, especialmente los griegos en esa época, obviamente no sobrevivían, incluso los tiraban desde el monte, del monte Taigeto, aquellos que nacían con una deformidad o una deficiencia, o sea, lo primero fue la eliminación, después, aparte, fue sucediendo los espacios del tiempo, después de la Edad Media, obviamente hubo ciertos grupos que empezaron a ser educables, por ejemplo, las personas sordas, que tienen una educación desde hace mucho tiempo, en diferentes momentos de la historia, y después vino la época también de lo que se llamó, también es el contexto de exclusión o de encierro, que tiene que ver cuando se crean, a partir de 1800, 1850, donde se crean las escuelas, o los espacios, los hospicios, loquero, y también se crea la Escuela de Educación Especial, ¿no? Donde se juntó a todos aquellos que eran diferentes a la norma. Y en el caso de nuestro país, que bueno, en el caso de la educación de los sordos es una de las primeras que surge como educación, tempranamente, que tiene que ver con a fines, en 1885 se crea la primera escuela, que es la Escuela Bartolomé Airolo, que está en Devoto. En su momento era el Instituto Nacional de Sordomudos, que era para los varones. Bueno, tempranamente se crean escuelas y luego vienen otras escuelas, escuelas de ciegos, después lo que era en su momento retardo mental, que bueno, todo este tipo de clasificaciones con una impronta fuertemente médico-terapéutica. Entonces nosotros de la educación especial tenemos la herencia de lo médico-terapéutico, o sea, la educación unida a esta clasificación de las en su momento no eran discapacidades, eran lo fuera de la norma, lo anormal, el que no escucha, el que no ve, aquel que no aprende como aprendemos todos, o que tenía el llamado retraso mental. Así que la educación especial viene de esa herencia, que obviamente no renegamos, y como un sistema excluyente al sistema común. Y durante mucho tiempo fue en paralelo, la educación especial por un lado y la educación en general por el otro. Obviamente que en el devenir de todos los contextos y la cuestión educativa al llegar a la actualidad, aunque en algunas notas de diarios que salieron nos siguen acusando de excluyente, nosotros creemos que la educación especial también es inclusiva, porque también brinda espacios, otros modos de transitar, otros modos de aprender, otros modos de ver, que en este momento capaz las escuelas del nivel, hablo del nivel inicial también, no solamente el nivel primario, porque en el nivel inicial también se le hace a veces complejo al nivel inicial en general, hablemos como institución, poder alojar o pensar prácticas diversas para todos los niños. No solamente cuando uno llega a la primaria, que tiene que ver con los contenidos como más duros, en el nivel inicial también. Y en la primera infancia también. Todavía el tema de lo que es un diagnóstico sigue operando para los maestros como, bueno, no estoy preparado para esto. Ver el diagnóstico obra como un límite y un cambio de mirada hacia ese niño o esa niña, aunque sea muy pequeñito,
para decir, bueno, es diferente. Y quizás es un niño que está en pleno desarrollo, que puede tener 1 año o 2 años, ¿no? Así que ese es un punto también como muy importante. Entonces, volviendo a la modalidad, y en la ciudad de Buenos Aires tenemos, ahora sí les voy a ver si les comparto esta sola placa para que vean la estructura. Ah, me tienen que habilitar. Te pide que te habilitemos porque tenías habilitado. Dice inhabilito. A ver, ahí está, a ver. Ahí está. Ahí va. Acá, a ver. Esperen que solo es una. Esperen qué pasó acá. Sería esta. ¿No? La anterior. Ahí está. Esto solo es para poder ver como en un gráfico y poder comentarles esto y que se hagan una idea. En la ciudad de Buenos Aires está dividida, digamos, los grupos de escuelas, digamos así, que también vienen de una herencia, en lo que se llama escalafones, que tienen que ver, en realidad el escalafón obviamente viene de una historia que tiene que ver con que venimos de diferentes espacios y tiempos. Está el escalafón A, como ven acá, que son las escuelas domiciliarias y hospitalarias, y todo el equipo que es ACDM, asistente celador de discapacitados motores. Estas escuelas de escalafón A son, las hospitalarias están dentro de los hospitales de niños de ciudad, y trabajan con los niños, las niñas y los jóvenes que tienen un tránsito, puede ser permanente, breve o un poco más largo, con niños que están internados en el hospital y continúan la educación, tanto de Buenos Aires como de todo el país. Las domiciliarias trabajan con los niños, las niñas y las jóvenes de inicial, primaria y secundaria que deben estar más de 30 días en sus casas por cuestiones de salud, entonces los maestros van a las casas. Y ACDM es un dispositivo, un equipo de docentes, es un cargo docente, aunque las titulaciones son diversas, que acompañan a muchos niños y niñas y jóvenes que tengan dificultades en la movilidad y en el aseo y en la alimentación, tanto en el interior de educación especial como en los niveles. Es una figura particular que requiere, que son personas, niños, niñas y jóvenes que requieren cierta asistencia. Entonces está este dispositivo. Las escuelas de escalafón B, que son, digamos, las históricas de Ciudad de Buenos Aires, las ex escuelas de recuperación, ahora se llaman integrales interdisciplinarias. Hay otros centros que se llaman CEID, Centros Educativos Interdisciplinarios, está la Escuela de Motores, y CENTES, que son escuelas para niños en espacios y tiempos singulares, que históricamente estas escuelas abordaban a esos niños con dificultades de aprendizaje. Se centran principalmente en el nivel primario, y también tienen todo un equipo de maestras que hacen los acompañamientos en el nivel del territorio, tanto inicial como primaria y secundaria. El escalafón C, que es al que yo pertenezco, que somos los históricos transferidos, o sea, somos las históricas escuelas de Nación, estas que yo les comentaba que fueron creadas entre 1885 y ahí hasta el 80, o sea, hasta la vuelta de la democracia, fueron creadas estas escuelas, que están basadas principalmente, digamos, en las discapacidades. Ahí tenemos escuelas para los estudiantes con, ahora es discapacidad intelectual, visuales, auditivas, que después hago una partecita de mi especificidad, escuela domiciliaria con trastornos emocionales, con multidiscapacidades, pluridiscapacidades, y hay una escuela, que es la que yo superviso, aparte de las escuelas de sordos, que es la Escuela Infantil Especial Gabinete Materno Infantil Lidia Coriat, que es una escuela exclusivamente dedicada a la atención temprana. Después vamos a volver. Y está el equipo de intérpretes de lengua de señas, que son los que acompañan a los estudiantes, principalmente secundario y terciario, sordos, que son hablantes de la lengua. Después están los CEPAPI, que son Centros de la Prevención y Atención a la Primera Infancia, que después volvemos también, que fueron creados ya hace mucho tiempo. Hay 7 ubicados en zonas
lo que se llama siempre las zonas más vulnerables de la ciudad, cerca de los barrios también más complejos, fueron creados a partir de los 90, que convocó centralmente a lo que es atención temprana en aquellos lugares donde no había una escuela cercana. De ahí surgen los EPAPIs, pertenecen a la educación especial, y después están los EPSE, que son los equipos psicosocioeducativos, que trabajan en el acompañamiento de la trayectoria y también en la intervención entre los pasajes de las modalidades, de lo que sería el nivel común al nivel especial. Esto hacía después hay proyectos particulares, pero a grandes rasgos es la estructura de la modalidad de educación especial en ciudad. Dejo de compartir. Bueno, retomar, ¿alguna pregunta? Hasta acá, porque es mucho. No, hasta a mí me suena conocido, pero sé que es muy difícil cuando no lo conoces. Así que, bueno, es para después ir metiéndose de a poquito y ya uno ya sabe las nomenclaturas. Pero bueno, si surge alguna pregunta, ellas al principio están calladitas y después no paran. Después preguntan, bueno. Bueno, en realidad lo que hace la modalidad, que también está en la definición de la ley o de la normativa, es acompañar las trayectorias a niños y niñas y jóvenes. Siempre se vuelve a aparecer la palabra discapacidad, pero a veces no todos los niños tienen lo que se llama certificado de discapacidad o algo catalogado como discapacidad, sino algo que sea permanente también o transitorio en diferentes momentos de la trayectoria, que requieran un acompañamiento, podríamos decir, oportuno y también específico. Esto es lo que sería la modalidad en general. Obviamente que siempre se piensa en los niños y niñas o personas con cierta discapacidad. La palabra discapacidad tiene que ver lo mismo, tiene toda una historia y obviamente lo que ahora el encuadre. Yo fui formada en el modelo médico-terapéutico, obviamente, cuando estudié en el profesorado hace 34 años, 30 que me recibí, y yo estudié el profesorado para sordos. Discapacidad auditiva tiene que ver todo lo que es pérdida de audición. Actualmente decimos son escuelas de sordos, y todo lo que es comunicación y lenguaje, dificultades en la comunicación y lenguaje. Obviamente fui formada en el modelo médico-terapéutico, que tenía que ver con todo lo que era la reeducación, la rehabilitación, más basado en eso que en sí, en la enseñanza de las materias, sino era en la rehabilitación de esta falta, y abordado en la discapacidad. Obviamente, no sé si Inés llegaron a hablar o algo, si no podemos después buscar algo. Actualmente, como el modelo vigente, a medida que hubo nuevas normativas, nuevos movimientos, bueno, todo lo que sucede en el mundo en general, estamos transitando lo que se impuso como el modelo social de la discapacidad, que tiene que ver con la enclave de derechos, y en realidad pensar, cuando las personas con discapacidad empezaron a tomar la palabra también, a decir, porque siempre las personas con discapacidad son habladas por otros, son actuadas por otros, y eso es algo que ahora, bueno, nos guía también en la tarea, y desde temprana infancia, que esta posibilidad obviamente de la identidad y de la capacidad del desarrollo propio y de tomar la voz como sea, ¿no? La voz si puede hablar, y si no, más allá de hablar, la lengua de señas o la expresión, o esta posibilidad de que la persona, el niño, también pueda expresarse y que sea respetado. Se dieron todos estos cambios, incluso ahora también surge a partir de esto otro tipo de paradigma que tiene que ver con el paradigma de la diversidad funcional. Obviamente hay muchos colectivos que plantean también que la discapacidad obviamente no es algo negativo, sino tiene que ver con que el ser humano es diverso y funciona de diversa forma. Es un poco sacar la mirada en lo patológico o la enfermedad o en la falta, y ponerla en que cada uno puede construir su vida también desde su identidad, ¿no? Sin esta marca de que a uno le falta algo.
Sí. Y eso que la surge a barrera partir de está- las... el Sí, modelo sí, social indica que la barrera está puesta en la sociedad para poder integrar a esa persona, exactamente. ¿no? Ese también es el gran desafío, Ujú, porque, digamos, obviamente que hay cuestiones orgánicas o físicas que nos limitan a todos, algunos con mayores dificultades y algunos otros con menos, pero el enfoque ahora está puesto en la eliminación de barreras, o sea, antes el enfoque estaba ubicado en el niño, la niña o el joven o la persona o el estudiante con discapacidad. O sea, no puede porque es sordo, claro, no puede porque no ve, porque es ciego. Y en realidad ahora, bueno, ¿qué es lo que puede si el entorno se modifica? El claro. ejemplo más simple, que en realidad porque esto de la accesibilidad también surge a partir de la arquitectura. En realidad el tema de las rampas, el tema de hacer edificios y ciudades accesibles, que son bastante complejas, nuestra ciudad tiene poca accesibilidad desde la rampa de la esquina, bueno, eso se traduce a muchas cuestiones. No Claro. sé si es una persona sorda hablante de la lengua de señas, que se pueda contar con un intérprete en todos los ámbitos, Ujú, y que pueda aprender lengua de señas desde muy pequeño, cosa que todavía ahí no, por eso está la lucha por la ley de lengua de señas, que sea reconocida como lengua, hasta que si hablamos ahora de espacios educativos, que el espacio educativo sea libre de barreras y que cada niño pueda acercarse o realizar las actividades con las posibilidades, con la misma actividad o la actividad más cercana con las posibilidades que tengan. Por ejemplo, si un niño requiere para usar un lápiz un adaptador, porque tiene alguna cuestión física que no puede agarrar el lápiz así, pero quizás lo agarra así, y hay cosas que se adaptan, y que si tiene que escribir por computadora y no va a escribir manuscrito, porque nunca puede llegar a agarrar un lápiz, digamos que eso es lo mismo, puede acceder al conocimiento a través de otros objetos y otras accesibilidad, que es lo que a veces nos cuesta mucho también en los espacios educativos, ¿no? sí, sí, Si sí. todos no escriben con la derecha, si todos no, Ujú, o escribir con imprenta, y me voy muy lejos, ¿no? Pero vamos a niños pequeños, pues si quizás un niño no desarrolla sus pautas motoras o no empieza a caminar tempranamente, esto es una situación real lo que les cuento, un niño de sala de 1 año, casi cumplía 2, bueno, entonces pedir una CDM porque no puede movilizar. Si es un niño en pleno desarrollo, pero el niño portaba un síndrome. Entonces ya ahí el entorno educativo, por portar ese síndrome, necesitaba la ayuda de muchos más. Y quizás en los espacios tempranos de la primera infancia, los acompañamientos de la modalidad, después vamos a lo que es atención temprana, pero vamos a los espacios, es el trabajo con la institución, con los maestros, con los educadores, con el entorno, y no alguien que asista a ese niño individualmente, ¿no? Estamos en ese pasaje también, ¿no? De venir de lo de integración, o sea, el modelo de integración, están adentro de la escuela, pero requieren a alguien que se siente al lado y que lo ayude en todas las cosas que necesita hacer, al modelo más inclusivo que inclusivo. tiene que ver poder transitar con un acompañamiento, pero los que tenemos que poder cambiar la mirada somos los adultos que rodeamos a esos niños. Sí. Yo creo que estamos transitando el de integración en la realidad, ¿sí? Que no somos tan Tenemos inclusivos. Claro. diversidad, sí, 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 según los espacios. Y en lo que te referías vos a las cuestiones históricas del surgimiento de la educación especial, yo creo que va de la mano con el surgimiento, digamos, las ideas que hicieron que surjan las escuelas especiales son las mismas que hicieron que surja el sistema educativo todo, ¿no? Era un sistema más exclusivo, más repulsivo con los sectores más de abajo, más humildes, más pobres, para los originarios, para las niñas, o sea, estas cosas sí fuimos trabajando en la diplomatura para ver, bueno, qué ideologías se fueron impregnando en el sistema educativo que ahora resulta tan difícil desentrañar y hacer que, bueno, que sea un mundo más habitable para todos los niños la escuela, ¿no? Y todas las niñas.
Sí, sí, sí. Pero yo creo que muchas veces yo, por ejemplo, trabajé en educación especial y digamos, me encontraba con docentes mucho más abiertos y abiertas en cuanto a cómo tiene que ser la escuela y la inclusión dentro de las escuelas especiales que dentro de las escuelas comunes, justamente porque tienen todo esto mucho más claro. Ahora, sí, a las que se estigmatiza es a la escuela especial, ¿no? Porque se supone que es algo que, bueno, que busca diferenciar, y en realidad, bueno, lo que busca es poder trabajar desde lo específico para hacer un aporte concreto y real a las necesidades de cada sujeto, ¿no? Sí, sí. Igual, también, bueno, son como muchos, ahora vamos a la atención temprana, muchas cuestiones que nosotros también ponemos a discusión. Bueno, yo ahora desde los últimos años estoy en la supervisión, así que bueno, es un espacio así, bisagra, como dicen cuando los textos que tenemos que abordamos de lo que es la supervisión escolar, obviamente, entre lo que es la macro, que sería el ministerio, y las escuelas, ¿no? Nosotros estamos en el medio. Y tenemos mucha más cercanía, obviamente, en encuentros a lo que es el ministerio o, en este caso, la dirección del área. Y eso tratamos de llevarlo a discusión, es muy complejo, pero obviamente que lo que se requiere, aparte, nadie va a discutir una escuela, una cultura, una sociedad más inclusiva, obviamente. Lo que nosotros sí ponemos en discusión y tratamos de llevar, no significa que nos escuchen, es con qué condiciones, y si es a cualquier costo, a cualquier precio, porque en realidad hay muchos, también hay diferentes espacios y actores, ¿no? Unas cosas son las familias, obviamente, otra cosa son las escuelas, pero si las escuelas estuvieran con los recursos y con los espacios edilicios para que los grupos no fueran numerosos, para que hubiera espacios accesibles para todos, o que en un aula, en vez de haber 30 niños, no quiero decir más, o 27, hubiera 20, no estoy hablando ni siquiera de 15, 20 no es lo mismo que tener 30 y no es lo mismo que tener 16. Obviamente que este trabajo en especial que tenemos la posibilidad de tener en grupos pequeños y también tener otros tiempos. Obviamente que yo creo que las escuelas del nivel, incluyo el nivel inicial, que obviamente tiene otro trayecto, pero en los últimos años se puso por momentos más rígido, tiene que darse una discusión si esta estructura, esta gramática escolar, ya no aloja ni siquiera los que alojaba antes. Los tiempos, los espacios, las rutinas o lo que se espera, obviamente es un desafío para todos. No solo los niños, sino es más de los adultos, ¿no? Bueno, yendo a la atención temprana, que es un poco lo que, aparte de la modalidad, bueno, comentarles que brevemente, que la atención temprana nació como estimulación temprana en realidad, que luego cambió de nombre por esta cuestión quizás que estaba más apegada a lo conductista, estimular algo, pero hay diferentes acepciones. Y uno de los países centrales donde desarrolla lo que fue la estimulación temprana es la Argentina. Surge en otros lugares del mundo, pero en la Argentina, en los años 60, 50, 60, bueno, aparece la doctora Lidia Coriat, que es la que lleva el nombre de la escuela, la escuela 27, el Gabinete Materno Infantil, que Lidia Coriat, bueno, era una neuropediatra del hospital Casa Cuna, que ella, bueno, empieza a investigar y a abordar a sus pacientes y a dedicarse a los niños con síndrome de Down, en su momento eran los niños mogólicos, y empezar a ver y a empezar a sumar la mirada de la psiquiatría y del psicoanálisis. Después les puedo pasar en la introducción de uno de sus libros, en la cual ella cuenta en primera persona, bueno, cómo fue esto, y cómo empieza a ver, también con una enfermera del hospital, cómo empiezan a ver que esos niños,
abordados primero desde el seguimiento médico y después de un trabajo con la familia, porque ella lo que hace es empezar a hablar con los padres y empezar a cambiar la mirada a los padres, empezar a repensar la posibilidad de que con otras miradas, con otros acompañamientos, con un trabajo también de conversación con esas familias, cómo impactaba en el desarrollo temprano de los niños, ¿no? Esto en el año 60, ¿no? Sí, entre el 50 y el 60. Ella empieza de antes, todo eso sucede en el consultorio 17, que es el consultorio del niño sano que crea Escardó, viene con esa línea un poco de la pediatría más moderna. Y bueno, ella después en su devenir forma un grupo que empieza a investigar y a estudiar, después forma FEPI, que es, digamos, un espacio, un ámbito privado donde hace el gran desarrollo de lo que es la atención temprana. Y tempranamente ahí, bueno, se contacta porque tiene una hija con síndrome de Down, que actualmente debe tener más de 50 años, tiene, si no me equivoco, un poquito más grande que yo, es... Ay, se me hizo, ya les digo, se me hizo una laguna mental, ya me voy a acordar, perdonen. Se contacta a una docente, era una docente de sordos en realidad, que, bueno, en ese momento tenía a su hija pequeña con síndrome de Down, y a través de su cuestión de madre, empieza a transitar también lo que era en ese momento estimulación temprana en las escuelas de la modalidad. Ella era profesora de sordos. Estela Páez, perdón, se me hizo acá, busqué. Estela Páez era una docente, en este caso de la Escuela Mañasco, de la cual yo soy directora, y bueno, a partir de su contacto como madre, luego lo suma como profesional, y ahí empieza la atención temprana, la estimulación temprana en ese momento, empieza en la escuela de sordos, en estas escuelas históricas que hablábamos, pertenecíamos a Nación, al Ministerio de Nación, porque en ese momento, antes de la transferencia, había escuelas nacionales, y ahí se empieza a ampliar a la escuela 9, que en ese momento, desde su creación, la escuela 9 es la Escuela Especial 9, que está en Carlos Calvo y 24 de noviembre, que fue creada en realidad para los niños con síndrome de Down, porque era un instituto en realidad, originariamente es Instituto Experimental del Mogólico, porque era para investigar, estoy hablando de los años 40-50, entonces era la escuela que siempre iban todos los niños con síndrome de Down y las niñas, entonces en la escuela 9, en la escuela de sordos, en la escuela de ciegos, la 33, que es la Santa Cecilia, empieza esto de la estimulación temprana en los años 70, o sea, hace 50 años. Y cuando ¿Esta es la Estela escuela Páez... que está al lado del Normal 8, Yari? Sí. Sí, que nosotros Esa trabajamos, yo soy profe del Normal 8 y trabajamos con un montón de chicos y chicas de esa población, y aparte vas nombrando y voy escuchando las otras instituciones con las que también trabajamos. Sí. Y en esto yo le pasé a Inés, en el año pasado, una diplomatura, y 2 conversatorios que son las voces docentes, sí, que hay creo que 8 o 9 escuelas, cuyas docentes cuentan un poco los proyectos de las escuelas actuales, pero también hacen referencia. Bueno, ahí entra en lo que es educación, y bueno, en ese devenir se fue ampliando a otras escuelas, lo que es atención temprana, y a otros espacios como, bueno, el CEPAPI, que estuvo creado, los centros estos de atención y prevención a la primera infancia, creados desde la mirada de atención, después de atención temprana, y también hay algunos espacios en el escalafón B, o sea, en el otro escalafón, que es en la escuela de motores, el espacio de atención temprana. La estimulación temprana nace en realidad a partir de esta mirada médica, después neurológica y ligada en su momento con el psicoanálisis, como una disciplina que es terapéutica educativa, y que la primera función tiene que ver con la atención en su momento a estos niños y niñas con tempranas dificultades, en la prevención también de otras posibles consecuencias, o sea, discapacidades de esas dificultades tempranas, y con un fuerte trabajo con la familia.
En este caso, lo que se toma en realidad es quien cumple la función materna, que puede ser la madre como madre o no, porque en realidad las intervenciones tempranas, estamos hablando de niños a partir de los 45 días hasta, podrían decir, 2 años. En ese primer periodo de tiempo, el trabajo de lo que en su momento hacía la estimuladora temprana, ahora son maestras, después hablamos, no importa los cargos, pero serían maestras gabinete materno-infantil o maestras de atención temprana, es trabajar, o sea, abordar a través del juego, a través de actividades lúdicas y encuentros, a ese niño o esa niña junto con su madre o su padre o quien cumple la función materna. Como nosotros hay diferentes, después, a partir de la doctora Coriat, hubo diversas ramas de lo que se llama atención temprana, ¿no? Hay una línea que tiene que ver con esta herencia de la doctora Coriat, que tiene cierto marco teórico. Después se desarrolló toda la línea que fue a partir de la psicomotricidad, todo lo que tiene que ver con Pickler y bueno, otros autores, que toma esto, pero toma también otras bases teóricas, y hay otras que tienen que ver también con algunas cuestiones más como integradoras, ¿no? de los marcos teóricos. Pero en sí, la concepción se mantiene, esto que desarrolla la doctora Coriat, que le llamaban en su momento, del ámbito clínico, obviamente, terapeuta único, que es, en este caso, una sola persona, en su momento era el terapeuta en la parte médico-clínica, en la escuela sería el maestro de atención temprana, que trabaja en los espacios con ese niño y su familia, la persona que ejerce la función materna, y a veces un poco la familia ampliada, ambos padres, a veces los abuelos, según quien asista, y con un equipo que los respalda en trabajo interdisciplinario. Eso es un poco la modalidad de trabajo en los primeros años. Una vez que el niño, después del año y medio o 2, que tiene que ver con ese salto de bebé a niño, que tiene que ver con, bueno, a partir de el hitos podría ser, tiene que ver con la función simbólica, y cuando se puede despegar ese niño de su mamá o de su papá, el trabajo ya empieza a ser más individual con ese niño, y en este caso, capaz en esos espacios, esos encuentros, los padres ya no entran con el niño y se trabaja más individualmente. En las escuelas, luego también hay otros dispositivos, otros espacios que tienen que ver con pequeños grupos, ya niños de 3 años o de 4 años, un poco tiene que ver también con el acompañamiento de los procesos. Las escuelas nuestras también tienen diferentes proyectos. Si tomamos a la escuela 27, que es el Gabinete Materno Infantil Lidia Coriat, fue creada en el año 1986 exclusivamente para atención temprana. Entonces toda la escuela estuvo armada desde su inicio, desde su planta funcional también, solo para la atención temprana, y tiene diferentes espacios que acompañan niños desde 45 días hasta 5 años, en espacios individuales y en espacios grupales. Pero quizás otras escuelas que son más pequeñas. Sí. Perdón, Elena, te iba a preguntar, ahí cuando decías una escuela que fue creada desde lo espacial, ¿también se pensó la organización de esos espacios o acorde al momento histórico o no? La escuela 27 comparte el edificio con la escuela 29, con el Osvaldo Mañasco, la de sordos. O sea, el edificio fue creado por la escuela de sordos. Ahí va. Es un edificio relativamente nuevo, se inauguró en el año 84, y en el año 86, cuando crean la escuela 27, hay una parte como un ala de la escuela que la separan y se la dan a la escuela 27. Pero los espacios, sí, igualmente, es una escuela que en su momento estuvo creada con cierta como mirada innovadora, y son espacios lindos, son aulas amplias que tienen da todo hacia la escuela tiene una estructura, si ustedes después la googlean, van a ver, tiene como una estructura que da todo hacia el exterior, iluminada, entonces es un espacio
interesante, pero no se usó una parte de otra escuela. No, porque como me llamaba la atención, digo, para ahí qué particularidad esto de que fue pensada la planta de la institución, todo en función de de la primera infancia. Digo, bueno, por ahí también los espacios, que es algo que veníamos trabajando en la Diplo, también fueron pensados y por ahí había algo más para contar de eso. Pero claro, viéndolo a comparación de otras escuelas, que quizás la atención temprana es un espacio que quizás es solo un aula pequeñita, y porque tienen ese espacio, bueno, está pensado también, lo mismo que la cantidad de estructura del equipo que acompaña a esa maestra de atención temprana. En eso estamos trabajando fuertemente, en esta diversidad, y tratar de ir por fortalecer los equipos, obviamente. Es diferente también el espacio de atención temprana en las otras escuelas, que tienen una estructura desde atención temprana, quizás inicial y primaria, o las de sordos, por ejemplo, son sordos y hay algunas de mentales también, que tenemos atención temprana, nivel inicial, nivel primario, formación integral, jóvenes, adultos, y son escuelas que trabajan en los 3 turnos. Entonces, la atención temprana en estas escuelas que tienen muchos niveles, sí, heredamos como la estructura de las secundarias, claro, de los normales. Claro. Somos del mismo tipo de creación. Entonces, ahí también las dinámicas son diferentes, que las escuelas que son más pequeñas, o la que solo esta boca atención temprana a niños de 45 días a 5 años, ahí hay dinámicas que se van particularizando. La atención temprana, sí, obviamente en su nacimiento, tiene un nacimiento que es médico clínico o clínico terapéutico, no por lo médico, sino más por lo terapéutico, porque está muy unida a lo que es la psicología, el psicoanálisis, pero bueno, en este devenir se fue como construyendo, y todavía tenemos grandes desafíos para lo que es la atención temprana en la institución educativa. Porque bueno, somos maestros, y el equipo, por más que hay un equipo interdisciplinario que son psicólogos, ahora les cuento, son primero maestros. El cargo es maestro psicólogo, maestro psicopedagogo, maestro terapista ocupacional, maestro psicomotricista, no psicólogo. Ese devenir de lo técnico también a lo educativo. La diferencia sería que ustedes tienen que ver en esas condiciones qué tiene para aprender ese niño o niña, y no que se vaya a curar a la escuela. Una cosa así sería el debate. Sí, en realidad, la atención temprana, desde la estimulación temprana, tiene una fuerte base, no de médico. La cura, sí, en realidad no busca la cura desde lo psicológico, claro, sino tiene que ver, hay una cuestión fundamental, que es donde hace pie la doctora Coriat, que es qué impacto tenían los diagnósticos y en la disposición maternizante de esa madre, de las madres o de los padres, principalmente las madres, frente al diagnóstico y a la situación de ese niño pequeño. Ahí es donde ella hace pie. Por eso el trabajo tiene que ver, digamos, esto lo anuncio que tiene que ver con una historia, pero en realidad creo que es algo que sigue en vigencia. Cuando padres, madres, familias, pero hablemos de padre, madre, no biológico, no importa si sea biológico o no, pero lo biológico de ahí viene también. Reciben un diagnóstico sobre un niño pequeño, y ahora estamos en una situación compleja ahora, de los sobrediagnósticos, esos diagnósticos que obturan. El diagnóstico en general, lo que se ve, y muchas veces cómo es dado por ese profesional, se da una situación en la cual a esa madre o a ese padre, ¿qué se recibe primero cuando llega una familia de atención temprana? Que todo lo que esa madre tenía para dar a ese niño en lo vincular, en general se ve obstaculizado, se ve serse cerrado una persiana cuando le dicen su niño tiene síndrome de Down, es sordo, no ve, o bueno, otras complejidades. Entonces, lo que la atención temprana hace en ese proceso, por eso es
individual, tiene un fuerte componente individual en el sentido que es esta cercanía, esto que hay que construir, esta trama entre el docente, en este caso el docente y la familia, es poder trabajar sobre lo que se dice, esa primera herida que es de los padres, que no es el hijo deseado. Eso sigue existiendo, por más que parece de los libros antiguos cuando los leíamos. Sí. Y bueno, por eso tiene que trabajo ver, con la familia. en realidad la atención temprana es a través, ese niño, pero a través de la función materna de quien lo está maternando. No es un trabajo directamente sobre el niño, no es un tratamiento, no es un abordaje directo, sino es a través de la familia, aunque se juega, digamos, todo está basado obviamente en lo lúdico, en el juego. Y después hay particularidades, porque la atención temprana de un niño con baja visión, o por ejemplo un niño ciego o un niño sordo, tiene ciertas particularidades que tienen que ver con la especificidad. Por ejemplo, un niño ciego de baja visión, yo siempre, en eso después te voy a mandar porque escribimos un trabajo, yo siempre trabajé con las personas, los niños sordos, las niñas sordas, y en los últimos 8 años hice atención temprana, siempre he estado en primaria, ¿no? Así que, y después, bueno, gané la dirección. Entonces en ese tiempo fue cuando empezamos lo que es el modelo bilingüe, o sea, a partir de la lengua de señas, el acercamiento a la escuela. Antes yo estuve formada en el oralismo, o sea que yo fui formada porque tenía que enseñar a hablar oral a las personas, a los chicos sordos. Más allá, no importaba lo que aprendieran, el objetivo era que hablaran, que sean lo más normales posibles a los oyentes. Cuando empezamos con el tema, bueno, en ese devenir, recibimos un niñito pequeño, tenía así 5 meses, y no había forma, no lográbamos, bueno, siempre se lloraba, no había forma de poder encontrarle el vínculo, bueno, hasta que al final, creo que habría pasado 1 mes, 2 meses, surge el tema de lo visual, y viene una compañera de la escuela de al lado, en ese momento no teníamos tanto vínculo, después nos hicimos amigas, y claro, ella cuando lo empieza a ver, empieza así, agarró un objeto y lo puso acá. Ella se puso acá, ella se puso acá, y el nene dio vuelta así, hizo la primera sonrisa. Era un nene que tenía baja visión, entonces veía, como ella me enseñó, como los espejitos del baño. Si uno le presentaba las cosas de frente, no veía nada. En cambio, si uno la acercaba así, como estoy haciendo con la mano, hacía foco. Entonces, esas especificidades que en la atención temprana obviamente se trabaja, tiene que ver cómo se disponen los objetos para que ese bebé inicie su desarrollo, aprenda a jugar, y eso te trabaja con las familias. Entonces, esto tiene que ver, hay especificidades también. Obviamente, la atención temprana tiene un postítulo de especialización para estudiar, no es solamente, o sea, obviamente los postítulos vinieron como mucho después, ¿no? Primero hubo mucha gente preparada y con mucha práctica, y después se fueron surgiendo el tema de los postítulos, son bastante recientes, no es algo que hace como postítulo, ¿no? Siempre era el curso, todo el mundo iba a estudiar al Centro Coriat en su momento, que era un curso. Es un postítulo, en el profesorado está, después de ser profesor, o en algunos lugares privados, gente que es psicólogo, psicopedagoga, también si le interesa lo hace, y bueno, tiene como ciertos campos de conocimientos específicos que tienen que ver con el desarrollo de todas las áreas del lenguaje, motrices, afectivas, lúdicas, y otras cuestiones, ¿no? Ahí hay ciertas especificidades que se tienen que construir también. Claro. De lo específico. ¿Cómo llegan, cómo son las derivaciones? ¿Cómo llegan los niños y las niñas a estos espacios? Bueno, ahí tenemos otro punto que si estamos trabajando desde el proyecto de supervisión en esto. En general llegan de los hospitales, derivaciones de los hospitales, porque esto se fue como construyendo. La estimulación temprana o la atención temprana también existe en el ámbito de salud, pero en el ámbito de la salud pública, obviamente,
casi no hay espacios, y es diferente, atención temprana en la salud, en el ámbito de la salud, o la clínica, y la atención temprana en el ámbito educativo. Pero llegan a las escuelas en general porque, ya saben, con derivaciones, y después hay otras articulaciones con otros equipos, pero principalmente llegan desde los espacios de salud. Y llegan de muchas articulaciones que hay en las escuelas. En su momento se formó, eso es lo que yo le pasé a Inés, te tengo que pasar después otro archivo porque que te pasé está como corregido. La red de atención temprana, que es en el año 94, los docentes y las escuelas empezaron a reunirse en un espacio de encuentro mensual que se sigue sosteniendo, que tiene que ver con la formación. En ese momento no había postítulo, el encuentro, y ahí se juntan toda la gente de las escuelas, y muchos de esos niños son niños que están primero en la escuela hospitalaria. Tiene Casa Cuna, Garraham, y niños, el de Gallo, de la calle Gallo. Entonces hay muchos niños que tempranamente llegan al hospital. Esas escuelas hospitalarias tienen espacios de atención temprana, entonces trabajan adentro del hospital, en diferentes espacios, y cuando los niños egresan de los hospitales, muchos, si son de Ciudad de Buenos Aires o las cercanías, articulan con las escuelas el acompañamiento. Algo importante, yo nombré las edades, pero bueno, en el nacimiento histórico no existía el nivel inicial obligatorio. Entonces, obviamente, los niños se los iba acompañando. La atención temprana, en un primer momento, se circunscribió entre 45 días y 3 años, pero cuando no había nivel inicial, esos niños se los continuó acompañando hasta el nivel primario. Al haber los niveles obligatorios, primero a la de 5, después a la de 4, los espacios de atención temprana en algunas escuelas siguen en pie, y lo que hacen es acompañar en parte a la inclusión, si están obviamente están en el nivel inicial, y van al contraturno los chicos a los espacios de atención temprana. Y hacer diferentes abordajes. Esto puede ser, digamos, de igual forma, aunque fueran a un espacio comunitario como el nuestro, digamos, pueden hacer ese contraturno. Mira, yo te decía que llegar a la derivación, digamos. No, a ver, igual las derivaciones, a ver, el grueso es por derivación médica. Ahora, después hay presentaciones espontáneas, los padres vienen y tocan el timbre, de otros equipos, y que hay armadas articulaciones de centros, de CESAC, de centros de salud, de un montón de espacios y lugares. Yo le contaba a Inés, y ahora sí hicimos un relevamiento, y el otro día tenían tiempo hasta el viernes de entregarlo, alguna todavía le falta, pero el viernes yo abrí un relevamiento que estamos haciendo, y tenemos una gran cantidad de chicos que van al CPI, en este momento en los espacios de atención temprana, más quizás de los que yo pensaba. Ahora cuando Ahí está Mariela. No, sí, nada, te escucho re atentamente, yo soy psicomotricista, y en la carrera cuando empecé teníamos, en la modalidad que yo hice, el primer año era como una atención temprana, y luego en segundo año te definías o por atención temprana o por psicomotricidad. La línea que yo hice es educativa y preventiva, en convenio con la Universidad de Cuyo. Nada, con todo lo que te escuchaba, se me vino muy a la cabeza Lau, que está acá, no sé si lo recordará, porque yo antes trabajé en el CPI, que ella trabaja actualmente, y un año llegó un niño con ya 3 años, para la sala de 3, ya no había vacante, bueno, toda una cuestión, pero la mamá muy desesperada, en la 1114, muy desesperada porque lo había llevado a la pediatra, y la pediatra le avisaba que se estaba desconectando, y la mamá súper angustiada porque era una mamá que tuvo que trabajar desde el inicio, apenas, o sea, desde su bebé muy chiquito, y la manera que encontró fue dejar a su bebé con la tele e ir a alimentarlo. Entonces cuando mis perros eligen ladrar cada vez que hablo, perdón. Cuando la pediatra la alerta, la mamá se siente no culpable, imaginen, o sea, terrible, no sabía cómo resolverlo. Bueno, la cuestión que vino tan desesperada del CPI, que lo que se nos ocurrió fue armarle un espacio, o sea, fue así, muy improvisado, como todo lo que traes me remite a esto, ¿no? Como de un espacio para la mamá y el niño, y decir, bueno, no hay vacante.
ella no tenía idea por dónde ir. Entonces arrancamos ese espacio, y a mí lo que me emociona de esa historia es ver cómo la mamá logró vincularse con ese niño logró recontra vincularse, hasta empezó a decir, a balbucear, yo tenía 3 años, no hablaba, y logramos armar un puente para que fuera la modalidad especial, porque en ese momento realmente todavía los jardines como que la rebotaban. Digo, ¿no? Que la importancia de estos espacios tendrían que ser más. Digo, vos estás hablando de que a mí me voy conociendo como docentes, estamos ávidas a veces de lugares así, de pensar, bueno, ¿cómo acompañamos a esta familia y en qué lugar? Y sobre todo justamente desde el inicio que es tan importante, ¿no? Para las objetivaciones en los primeros años. Está buenísimo conocerlo y poder empezar a pensar cómo se hacen esos entramados y esos puentes, más que nada, ¿no? No, sí, Inés, como cuando hablaba intercambiamos sobre este encuentro, que había una frase: los niños están en todas partes. Es así, compartimos los mismos niños y en realidad no somos espacios complementarios, o sea, no tienen... Una cosa también es la trayectoria. Esto es un abordaje específico en el sentido que tiene un recorte, pero no, digamos, es complementario y debería ser complementario obviamente con otros espacios educativos tempranos donde transiten los niños, más allá de la educación obligatoria. Igualmente hay... Y después, bueno, también hay niños, por ejemplo, más emblemática es la Escuela 27, que se dedica solo a atención temprana, y hay muchos niños que se reciben que son niños prematuros, entonces que quizás son niños que requieren un acompañamiento por cierto tiempo. También los niños prematuros son niños que algunos requieren de la atención temprana, por su condición de nacimiento, por su situación, no todos, pero también tenemos, por ejemplo, un grueso de niños prematuros que quizás ingresan a los 45 días, así pequeñitos, y quizás al año son trabajados, acompañados 1 año o 1 año y medio, y ya son niños que quizás eso tiene que ver también con lo preventivo. En realidad, yo cada vez estoy más convencida que obviamente el trabajo con la primerísima infancia es fundamental, y creo que también este primer trabajo en la primera infancia es el que puede llegar a sentar las bases quizás después de una escuela que mire desde otras miradas. Y también, bueno, ustedes lo comparten, como decía Mariela, o lo que hablaba con Inés, y tenemos una situación, una ciudad compleja, y una ciudad poco amigable y con condiciones complejas, que incluso lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, en nuestro caso, que quizás como las escuelas de visuales o de sordos, también numéricamente, demográficamente es una población mucho menor. Creemos que hay muchos más niños, niñas y jóvenes con dificultades auditivas o visuales que no llegan a las escuelas. Eso para nosotros es muy notorio. Incluso vos hablabas la 1114, en la escuela yo había recibido una joven de 14 años, nacida en la ciudad de Buenos Aires, que nunca había ido a la escuela, que vivía en el Bajo Flores, pero vivió 14 años en la ciudad, pasó por los espacios de salud. Ese es un punto también, porque no todos, por más que lleguen al espacio de salud, llegan después a los espacios educativos, por diferentes cuestiones. A veces familiares, personales, obviamente, porque cuando a veces uno recibe a los padres ve que tuvieron muchas orientaciones antes, ¿no? Que quizás por muchas cuestiones la pudieron tomar. Pero también hay un grueso en lo cual el mismo sistema de salud fragmentado orienta. Ahora estamos en una situación, también en un punto, ayer, que fue la Semana de Educación Especial, hicimos unos encuentros, después se lo voy a pasar a Inés porque ya lo subieron hoy, de experiencias docentes. Yo coordiné el de atención temprana y nivel inicial, y bueno, de la Escuela 27 presentan una situación. Hay un enfoque también médico hacia los niños y niñas con dificultades o discapacidad, de plantear tratamientos terapéuticos diversos y fragmentados. Nosotros no estamos de acuerdo con eso,
pero eso también está sucediendo, que son las orientaciones de los hospitales públicos. Y a esas terapias no hay acceso público, entonces nos encontramos con familias que llegan a los espacios de atención temprana con una receta orientadas por médicos del hospital público, en la cual dice, tiene que hacer fonoaudiología, psicomotricidad, terapia ocupacional, psicología. Y le dan el papel. ¿Qué es eso? En general son ciertas propuestas de abordajes, tratamientos, muchos de las obras sociales en los ámbitos privados, que nosotros le decimos el combo terapéutico. Obviamente ese posicionamiento no lo compartimos nosotros como atención temprana, que tiene que ver con este vínculo más cercano, y ese docente que trabaja en la atención temprana tiene un equipo atrás donde en reuniones semanales o quincenales lleva y hace un trabajo interdisciplinario para después volver a ese espacio con ese niño, esa familia, y llevar adelante lo que el equipo, como equipo, trabajó, ¿no? Pero eso es, y largan a las familias así, y si no hay a veces turno para nada, eso no existe. Eso también nos encontramos, y es el ámbito de la salud no tiene articulación con la educación. Y post pandemia, no sé, hay como esto que decías, lo de cosas de diagnóstico, ¿no? Y como todo, pasamos una pandemia, el niño también, la niña también la atravesó, ¿no? Como esta cosa de los tiempos, de poder esperar procesos, ¿no? Y entender que si los adultos, las adultas nos vimos afectadas por la pandemia, cuánto más niños y niñas pequeños, ¿no? Soy docente de nivel, o sea, soy psicomotricista, también soy docente de nivel primario. Sí. Y me impacta, como bueno, enseguida derivaciones, estos, y combos. Entonces, paren. Estamos igual en esa situación. Ayer la conferencia central, que también está grabada, nosotros propusimos y aceptó, la dio Perla Selmanovich, que es una psicóloga, una investigadora también muy conocida, y ella habla de transpandemia. Ella comentaba, le sirve la reflexión a uno también, esto de decir, bueno, si es algo que como que ya pasó, dimos vuelta a la página, y no, digamos, entonces esto de ver qué pasaba antes de la pandemia, qué pasó en la pandemia y cómo lo estamos transitando ahora como algo que es un continuo y tiene una previa, y estamos en un tránsito. Claro. Sí, obviamente observamos, sí, ahora hay como una situación compleja en las infancias, que parecería que hay muchos niños con mucho compromiso, de diferente índole, pero lo que sí estamos viendo que sí, en lo que es todo lo que es comunicación y lenguaje, hay una situación compleja, que habría que poder abordarla, en realidad con políticas intersectoriales sería, porque solo la escuela o solo los espacios socioeducativos, no se puede. Y aparte nos falta la pata de la salud también, que es fundamental. Está muy desbordada la salud pública, digamos. Sí. Te hago una pregunta, los CEPAPI vos, por cómo presentaste antes el esquema, no lo supervisás, ¿no? No, los CEPAPIs dependen de la dirección del área, directamente de especial, que en realidad estamos en contacto, yo no superviso, la supervisora sí es la dirección del área. Fueron creados en esos espacios, quizás que no había escuela especial o espacios con mucha necesidad de intervención en el territorio, y están formados, el grueso son docentes que salieron en comisión, son de las escuelas y están en comisión de trabajo. O sea, no funcionan en escuelas, sino que están como prestados en otra institución, ¿no? ¿Es algo así? En diferentes lugares, en una casa de un casero que ya no tiene más, y no tienen agua, están así. Pero están ubicados, claro, en los CEPAPI son 7, esperen que me dejé acá porque sabía que me iban a preguntar, pero igual les paso todos los links. Y están ubicados el de Soldati en Chilaberta al 2600, hay uno en Barracas. Claro, muchos están en las escuelas infantiles, en la infantil 9 del 19, en la infantil 7 del 5,
El CEPAPI de Retiro están ahí en la banderita, el de Lugano en el GIS 15, el CEPAPI 5 de Flores está en el A2 del octavo, pero también tiene un espacio chiquito nuevo en un jardín del 11, que conseguimos con una supervisora. El 6 está en Piedrabuena, ese funciona en la Casa del Casero, y el 7 está en la Infantil 8 del 10 en Saavedra. Están ubicados en espacios, en los mismos espacios de los barrios vulnerables, complejos. Y eso toman, digamos, toman las infancias de 45 días a 5 años. Sí, lo que tienen ellos son, digamos, son equipos pequeños, capaz ahí de 4, 5 o hasta 6, los más grandes, de profesionales, que hay maestros psicólogos, la mayoría psicólogo, psicomotricista, maestro fonoaudiólogo, y algunos son maestros de atención temprana, y trabajan fuertemente con los jardines cercanos, y después también abordan desde espacio de atención temprana a niños que no tienen escolaridad, pequeños. Claro. Y Así también que de eso, CPI. y también de CPI, sí, y hacen una articulación como más territorial. Van a los jardines también, son como más de cada espacio. Pero y también comparten... Para tener. Sí, y articulan fuertemente estuvieron creados para eso, para articular con el nivel inicial, en el territorio. También hacen talleres con las familias. Por la falta de atención temprana, digamos, en escuelas especiales, se abrieron esos espacios. En realidad se abrieron porque no había escuela especial cerca. Claro, claro. Son como pequeños equipos de atención temprana, pero que también hacen trabajos territoriales, hacen talleres para las familias, y a veces articulan según las instituciones del lugar, van articulando la tarea. Bueno, esto es más o menos... Un montón. Un montón. Después sí, bueno, yo quiero resaltar esto, que el tema quizás de las discapacidades sensoriales, todas, pero las sensoriales tienen abordajes específicos. Por eso es importante que si un niño pequeño no escucha, o no ve, o ve poco, que a veces es difícil, quizás es difícil de darse cuenta o no, pero bueno, después podríamos en algún momento hacer otros encuentros también por fuera de diplomatura, como hablábamos con Inés. Le decía que ahora hubo una articulación con el CPI de Chacarita, ahora no me acuerdo quién me contactó, vos me dijiste Inés, Silvina creo que se llama, y hay una niñita ahí que empezó a ir al taller de lenguaje de una de mis escuelas, que a través del contacto, bueno, me contactaron. Así que eso es importante, porque ahí sí requiere abordajes específicos. En el caso de las escuelas de sordos, sostenemos obviamente la educación en la escuela de sordos, en este caso es porque la educación es bilingüe, y lo que se aprende en la escuela de sordos y a través de la lengua de señas y el español como segunda lengua, ahí entran otras variables de educación que tiene que ver con las lenguas, no es algo que se pueda acceder en la escuela de nivel, donde tenemos maestros sordos y maestros oyentes también. Entonces, y lo mismo, todo lo que es visual, que tiene que ver con después cuando los niños van creciendo, pero eso se hace de pequeño, la orientación y la movilidad, ahí la especificidad es del equipo que tiene que ver con la educación de las personas ciegas o de baja visión. Porque eso lo que hace fuertemente después es que el niño pueda desarrollar, si sabe cómo se le ofrecen los objetos, cómo acercarse a los objetos cuando uno no ve, o orientarse, es muy valioso obviamente de pequeñito. Claro. Y el proyecto de ley que vos estás planteando, que estabas diciendo que se está peleando, consiste en eso, en entender el lenguaje de señas como un el proyecto de ley, no, lengua. Una lengua. Claro, el proyecto de ley es el reconocimiento de la lengua de señas argentina como lengua. Las lenguas de señas no son lenguajes, son lenguas y son de cada país.
Como existe el Claro. español, el inglés, es la lengua de señas argentina, es la que habla la comunidad sorda argentina. Lengua de señas uruguaya, en Uruguay hablan otra lengua, no comparten parámetros, pero no son iguales. Son lenguas regionales, particulares. Y lo que lleva es el primer proyecto que está llevado por la Confederación de Sordos, o sea, se hicieron muchos trabajos en todo el país, y de las propias personas sordas, y es el reconocimiento de la lengua como lengua natural de las personas sordas y como patrimonio cultural y lingüístico. Que eso devendría después en el derecho de los niños a educarse en su propia lengua, que todavía sigue siendo restringido porque la mirada médica sigue sosteniendo, en la gran mayoría, que el niño no hable en lengua de señas y se oralice, con las consecuencias que suceden. Pero ya va más allá de una lucha entre lo médico, sino ya es un derecho también la lengua, y una posibilidad de un desarrollo integral. Claro. Lo que se da con el no acceso a la lengua o los retrasos en el lenguaje y la comunicación es la deprivación lingüística, que eso es mucho de lo que se observa, lo que decía Mariela de ese niñito con la televisión también. O sea, cualquier niño que no tenga el acceso a la comunicación del lenguaje, por lo que sea. En el caso de los sordos es porque no hay una lengua accesible, se produce una deprivación, o sea, una falta de la comunicación del lenguaje, que lo que hace que su desarrollo se empiece a limitar, y después de ahí no hay muchas más posibilidades que algo compensatorio. Si un niño tempranamente no desarrolla, ustedes también trabajan como para eso, integralmente todas sus áreas, con todas las posibilidades, se impacta después, obviamente, en su proceso de vida, aparte de la educación, de aprender a leer y escribir. Claro. Así que en eso es el tema de la lengua de señas, y que también tenía que ver con la regulación después de los intérpretes, del intérprete en todos los ámbitos, que no hay una persona todavía. No hay intérprete en salud, no hay intérprete en la justicia, hay muy pocos, y bueno, tiene que ver con el acceso a los derechos. Así que bueno, en eso estamos acompañando y esperemos que se trate, porque es uno de los pocos países de América que no tiene la ley de reconocimiento. ¿Está en el Congreso la ley o en la legislatura? No, es del Congreso, es la ley federal. Pero la tienen que llevar al dictamen. El otro día hubo una movilización, y lo que tiene que es la primera ley, o sea, trabajada y presentada desde la comunidad sorda. De la comunidad sorda. Claro. Muy importante. Sí, porque bueno, va ganando para ampliar obviamente los espacios. Y bueno, desde nuestro punto de vista, un niño pequeño, el modelo nuestro siempre fue los hijos sordos de padres sordos, que tienen temprano acceso a la lengua, entonces obviamente todo su desarrollo es mucho más fuerte y mucho más integral y natural que aquellos niños hijos de padres oyentes, que son el 95% de los sordos. Solo un 5% son de familias de sordos. Entonces llegan a la escuela 4, 5, 10 años, hasta, como yo les decía, que tenemos hasta adultos. A veces muchos vienen de países limítrofes, jóvenes de 18 o 20 años que nunca fueron a la escuela, que casi no se comunican. O de lugares del campo, lugares... así que la complejidad se da también en diferentes edades, le digo el acceso. Por eso el acceso temprano a un espacio, también como es el de ustedes, es muy, muy valioso y significativo también para esta articulación. Sí. Porque hay veces los acompañamientos son transitorios, pero si no se dan en el momento oportuno, después es complejo. Bueno. Chicas, aprovechen a hacer algunas preguntas más, así vamos después cerrando. Sí, ahí Sabrina, no sé si quería decir algo. Sí, se desmutió por otro motivo. Bueno, sí, porque a mí me gusta mucho el tema de la educación y la salud. Entonces, quería preguntar, ¿dónde estudió todo lo que estudió?
si estudio en el ISPE, en el 27, si sordo puede ser también Mirasole. Me reinteresa ver dónde puedo estudiar y seguir capacitándome. Ah, no, yo de profesora estudié en el ISPE. Porque me interesa en el 27, ahí en la asamblea. No, yo soy profesora de sordos, estudié en el profesorado, en el terciario, que es el Instituto de Profesorado en Educación Especial. Eso es una carrera. Sí, Ahí, sí, está el ISPE también. Ese es el ISPE. Listo. Ahí Sí, se porque estudia estoy para, anotando Claro, el ISPE es el Instituto Superior de Profesorado en de Educación educación Especial. que tiene Ahí, distintas ramas. ahí hay, claro, lo que es visuales, auditivos y mentales. Ese es el profesorado. Sí. Pero después, para estudiar lengua de señas, yo estudié en diferentes profesores. No soy intérprete yo, porque no estudié nunca para ser intérprete, nunca me desempeñé como intérprete. Siempre estudié la lengua de señas para la escuela, para dar las clases. Sí. Pero para intérpretes se estudia en el IF 27, el título oficial. 27, ahí en asamblea, en el Parque Chacabuco, en la Escuela de Parque Chacabuco, está la carrera terciaria de intérpretes. Es una carrera... Que son, ¿Cómo? son 70, hay re poco cupo para eso. Sí. Son 70 al año. Tendría que haber más, obviamente, y aparte es una profesión que progresivamente tiene mucha demanda. O sea, hay más demanda de gente que la... Sí, Claro. de titulados. Después sí, está la Asociación de Sordos, está SAM, está ASO, que dan cursos de lengua de señas, que son todos profesores sordos. Muy bien, Sabrina. Por eso conozco un poquito, porque averigüé en su momento. Entonces, me interesa en serio, quiero entrar en el mundo entre la educación y la salud, me interesa mucho. Y cómo poder ayudar desde mi persona a los niños, ¿no? Que son más de jardín. Digamos. Y otra cosa, pregunta, para que la tenían por acá. Atención temprana o estimulación temprana también. ¿Hay un lugar específico donde estudiar, donde irme para aprender, para visitarme? Lo que tiene atención temprana, que es una carrera de postítulo del profesorado. La mayoría de la atención, en el profesorado está el postítulo de atención temprana, pero hay que ser profesor de sordos, de mentales, de auditivos, y después se hace el postítulo. Y después hay lugares, en lo privado, que se requiere una titulación previa, o ser maestro de inicial, o ser, creo que maestros de primarias también hay, o psicólogos, psicomotricista, porque es una carrera con una especialización, con una carrera de base, una especialización. Sí hay cursos o espacios de tipo curso, pero no es una carrera habilitante. Claro. Sí, espacios de formación que te brindan un montón espacios de formación, claro. sí. Herramientas, suma, todo suma. Y otra consulta, sigo preguntando. ¿Por qué es tan difícil cuando se hace inclusión en los jardines o en la primaria, que el nene necesita una persona como una T? ¿Por qué es tan difícil que esté la T? Porque pasa que también, si no sos psicóloga o alguna cosa puntual, no te habilitan a ser componente terapéutico, teniendo la capacitación de componente terapéutico. En las escuelas públicas no hay acompañantes terapéuticos en inclusión. Pero hay mucho privado. Ese APND. APND, son dos cosas diferentes. Pero es muy difícil, como si tenés solamente título de acompañante terapéutico o APND, no te habilitan para trabajar en el capital de APND. No, eso es la normativa, yo no la hice. Claro, pero porque tiene que ver con el acompañamiento, lo que pasa es que tiene que ver con el acompañamiento pedagógico. Claro. Por eso piden titulaciones. Sí. Esa PND es normativa, es una normativa, pero que esos acompañamientos privados. Claro, es muy compleja como la contratación, y es complejo, las condiciones laborales también son complejas.
También. Sí, también. Todo el año la familia esperando que llegue una PND, pero bueno, son muchas las También la contratación complejidades. de la PND es muy precaria, porque muchas veces te exigen ser monotributista. Sí, siempre. Entonces que entre una PND que quiera trabajar todo el año, que sea monotributista, porque trabaje por 2 pesos, es muy difícil. No, las condiciones son muy complejas y aparte ahora obviamente que las condiciones complejas se complejiza también que la gente trate de elegir otro tipo de trabajo porque las condiciones, y también las condiciones para Sí. sostenerse están siendo muy complejas. Nosotros en Claro. especial también nos faltan docentes. La carrera de especial es una carrera que se requiere... En un par de años yo. No tenemos... faltan docentes. Sí, no hay docentes. Sí. Bueno, también es muy duro trabajar en esta área. No cualquiera puede trabajar en esta área. Como que es difícil de abordar. No, yo hablo con compañeras docentes y muchos dicen, no, especial o sordo ceguera, no me quieren saber nada. Bueno, hay que romper esos prejuicios, difícil, ¿no? la verdad que las dificultades hoy están en todas partes. No, y después tiene que ver con si la especificidad tiene que ser una elección también de vocación personal. Sí. Porque, bueno, uno o elige una profesión, o pues por el tiempo que sea, pero bueno, tiene que ver también creo que ver con la vocación. El maestro, digamos, que no tiene especialización, a veces prueba entrar a especial y le gusta, porque puede, digamos. Claro, el maestro primario inicial también puede tomar cargo. Sí, el tema es, bueno, sí, me parece que vale la pena probar y ver, pero bueno, es cierto que puede haber decisiones. Y después hay decisiones, claro, sí, también decisiones. Obviamente que ahora nos desafía el proceso, y después hay, por ejemplo, esto que ya decía Sabrina, en mi caso, por ejemplo, ser maestra hospitalaria no hubiera podido ser nunca, nunca se me dio, pero tampoco lo hubiera elegido porque yo capaz no me siento, tengo una personalidad o lo que fuera que no podía sostener ese espacio de trabajo educativo en ese espacio, porque no podría, porque es muy difícil, como dicen las maestras, las chicas dicen, trabajamos a pie de cama, y hay que tener una templanza en esas condiciones, en ese espacio de trabajo, que en mi caso yo no lo puedo elegir, como hay gente que dice quizás con personas ciegas también, tiene que ver también con yo médica no hubiera sido nunca tampoco, así que tiene que ver con las elecciones. Pero bueno, creo que nos desafía la educación en general, está desafiada a los educadores a poder pensar entre todos, bueno, una nueva mirada. Porque las infancias Perdón. No, que pensar el niño o el alumno como estuvo pensado en su momento, creo que ya tenemos que pensar otro tipo estamos en otro contexto. Sí, creo que hay algo que nos cala profundo, por más que haya avanzado mucho la educación, en esta tendencia de pensar la cosa homogénea, ¿no? No sé, una sala de 3. No, una sala de 3 es diversa como la sala de 1, como la sala de 2, como séptimo grado, digo. Los niños, las niñas son diversas, y creo que tiene que cambiar la mirada, y también esta cosa de poder pensar las cosas más interdisciplinariamente, ¿no? O tener miradas que nos acompañen, que nos aporten. Digo, me parece que nos están faltando en las escuelas a veces, ¿no? Esas miradas que nos acompañan a pensar, a mirar y a poder tomar decisiones y acompañar. Por eso me parece tan valioso este encuentro, ¿no? Que nos pueda permitir pensar más ampliamente las infancias. Sí, la importancia, como me parece a mí, de atender a las particularidades de cada niño, de cada niña, de cada proceso.
y que, bueno, no necesariamente tiene que tener un rótulo con un diagnóstico, sino que es eso, es mirarlo, como decís vos, María, y poder atender esas particularidades y acompañar ese proceso que no van a ser nunca todos iguales. Esto de homogeneizar, bueno, tratar de correr un poco el eje en la homogeneización, y que ahí están también los grandes aprendizajes y los grandes avances en los aprendizajes de los niños y las niñas. Los vemos cuando los vamos observando y acompañando en sus, y yo pensaba, cuando hablabas al inicio, pensaba como en ese andamiaje, esas herramientas que le podemos ir brindando para que puedan ir progresando a su ritmo y en su propia trayectoria también, o sea que cada trayectoria también van a ser distintas. Bueno, esto me parece súper interesante, de la particularidad, no homogeneizarla, ¿no? No, bueno. Y digo, teniendo en cuenta Sí. todo lo que venimos viendo, y la voz, no sé, Lorena traía esto de, bueno, este proyecto de ley está siendo acompañado con la Confederación de Sordos, ¿no? Aparecer la voz de los protagonistas. Digo, trabajamos con primera infancia, no dejan de ser sujetos, y lo venimos abordando, ¿no? Digo, pero para integrar un poco todo lo que venimos viendo, sujetos de derecho que tienen voz y que pueden decidir y que pueden... Digo, y que es muy importante ver cuál es la iniciativa para poder acompañarla. Digo, habrá momentos de una propuesta más dirigida, si se quiere, pero tiene que haber muchos momentos, más en la primera infancia, donde la iniciativa venga de los niños y las niñas y estemos ahí disponibles para acompañar, para llevar adelante. Si no es en este momento, ¿cuándo, no? Porque cada vez que van creciendo, la escuela se va poniendo más, por más que intentemos que eso no sea así. Exactamente, eso igual Mariela y dice varias palabras que compartimos o que son, en mi caso, parte que tiene que ver con esto, con como educadores, la disponibilidad. A mí me gusta bastante también la hospitalidad, que por más que haya venido de hospital, tiene que ver con recibir, ser hospitalario con aquel otro que llega a ese espacio. Y la posibilidad de habitar y alojar, ¿no? Me parece que ese es, y que nos involucra directamente, obviamente, y nos interpela, pero y que no todo, nada es solos, eso también. Porque esa fragmentación hace que tenemos que ir por el encuentro y por esto, los saberes, la interdisciplina. Algunos hablan de transdisciplina, pero la interdisciplina tiene que ver también con esto, en cada uno aportar su saber o su experiencia, y también declarar el no saber, para que entre el otro con su palabra y que uno lo pueda escuchar, ¿no? Y en los niños pequeños, obviamente, yo esto trato de ponerlo también en discusión o eso, porque obviamente el niño pequeño siempre es actuado por otro. Bueno, como educadores, ¿qué determinaciones o qué acciones podemos llevar adelante para que la voz de ese niño, de ese bebé, se escuche, ¿no? Por la voz que no tiene, porque siempre no va a hablar, pero ¿qué acciones hacemos nosotros para que esté respetada la voz? Y una de las cosas que es algo como común en la modalidad o en el trabajo con las familias, con los sordos también es bastante habitual, con esto de la falta de la comunicación, es que los chicos son llevados y traídos y puestos y sacados, y como no escucha, nadie le anticipa nada. ¿Qué va a pasar? Cuando en general un niño que escucha, esto que obtura como porque no escucha, entonces no le hablo. En el caso de los chicos sordos es la primera barrera, porque todo esto que esa madre trae con ese niño que nació, pues si no me escucha, ¿para qué se le va a hablar? ¿Para qué y más allá, traspasa el no escuchar el vínculo, ¿no? Y los chicos son llevados, son traídos, o son... y en este caso, al no escuchar, la anticipación visual es muy importante, de poder mostrar el objeto antes o poder anticipar de lo que va a pasar, ¿no? Ese es un relato que las personas sordas adultas lo traen mucho, esto de cuando eran niños, se encontraron de golpe en el consultorio médico, se encontraron de golpe que lo subieron a un micro y lo llevaron de vacaciones, y bueno, todo esto, y con los chicos con discapacidad o con dificultades sucede mucho esto. Entonces, bueno, me parece... Sí, Sabrina yo está. estaba pensando
pensando, ¿no? Cuando hice el profesorado docente, tuve una materia donde explicaban de manera general lo de distintas patologías y nombres, pero en cuanto a docente, ¿qué podemos hacer de ese niño que capaz que no está diagnosticado y capaz que, nada, lo podemos ayudar desde nuestra área, ¿no? Desde el docente. Pero la verdad que a mí se me ocurren más cosas, porque estudié cosas fuera del profesorado que dentro del profesorado. Entonces, sería capaz de, bueno, ampliar la mirada ya de la carrera en sí, ¿no? No porque vayamos a seguir profesorado de educación inicial y otra cosa. Pero sí poder ampliar y tener una herramienta un poquito más afilada, y vemos una situación que es algo normativa. Si tenemos un chico no enfoca la mirada, eso y llamar la atención a ellos. Pero también tenemos que tener alguna herramienta. Yo, o vuelvo a repetir, yo porque me interesa estudiar cosas fuera del profesorado, y así en su momento hice una componente terapéutica, me estoy estudiando lengua de serie, pero hay gente que no, compañeras que no estudian nada, entonces capaz que tenemos bueno también pensar uno qué puede hacer por ese chico, ¿no? Si capaz que la familia o no se da cuenta o no quiere ver que tiene una persona que o no escucha, o tiene TEA, o tiene algo, y podemos también ayudar de error docente diciendo, mira familia, pasa esto con el chico, vamos a ayudarles entre todos. Pero recuerden esto, el profesorado, una o dos materias que fue como de manera generalizada, hay chicos que tienen, por ejemplo, TEA, o Asperger, o sordera. Es como un pantallazo que te dan, pero no te dan ninguna herramienta. Entonces, yo siempre me pongo a pensar. Gaby, ¿sabés qué pasa? Que tampoco es nuestro rol. Digo, no, por eso, es como que no es mi rol. Nuestro pero rol ¿quién puede ser yo? diagnosticar. Sí, entiendo que lo que vos No, por decís. eso. Yo no voy a diagnosticar porque no soy un profesional de la salud, no voy a diagnosticar. Pero yo en mi rol, si veo a un chico que no lo llamo y no escucha. Bueno, ¿cómo puede ser para llamarle yo la atención como docente? Porque yo no puedo diagnosticar si ese chico tenga sordera o hipoacusia. No lo puedo diagnosticar. Pero, y si mira, mamá, papá, mejor. Si nos dimos cuenta de esto, no puede estar un ratito, nene me mira. Pero si uno no presta atención a esa cosa porque no sabe, no porque no quiere, por ignorancia. En realidad, ¿cómo puede ser? Yo pienso cómo yo podría ayudar. ¿Cómo podría dar? Quizás se cortó mucho, pero quizás lo que dice de los profesorados, sí, las formaciones tendría que, yo creo que van a tender a poder tener espacios de formación, no tan específicos, pero sí Claro. de una cuestión más, de una mirada más inclusiva, o de pensar ya las propuestas curriculares desde otras miradas. Pero lo otro, en el momento en que estamos, lo que está bueno es, me parece esto, apelar a otro y armar equipos. Para esa familia, si uno observa situaciones o complejidades, es no quedarse solo uno y no hablar con los padres solo uno, sino poder decir, bueno, con el equipo que tengo, con la conducción, y sabemos que a veces es complejo, pero bueno, pero me parece que es poder decir, me preocupa a quien sea su coordinador o director o vice, según donde esté, decir, este niño, poder llevar esta preocupación, no quedarse con... Eso es, llevarle a otros la preocupación para poder armar las articulaciones o las redes con otros equipos que nos ayuden. Me parece que por ahí va el camino. Y tenemos un arma que es muy poderosa, que parece sencilla, pero es que otorga muchísima información, que es la observación. Nosotros tenemos un conocimiento fino de cómo ingresa ese niño, cómo desayuna, cómo juega, qué pasa cuando le acerca una propuesta, qué pasa cuando se le acercan los otros. Todo eso es información valiosísima que en tu rol, digamos, de docente, es poder contarla con la mayor precisión posible, con detalles, porque a veces en esos detalles más que parecen más tontos, que es cómo reacciona cuando le doy una galletita de tal gusto u otra de otro gusto,
bueno, se ven un montón de cosas que, bueno, otras personas, otros profesionales con más distancia pueden operar sobre eso, y sobre esa familia, y nunca abordarlo sola, ¿no? Siempre es ese informe o eso que vos tenés para contar, se lo vas a contar a tu conducción, al equipo, a tu compañera, vas a pensar cómo citar a esa familia, qué decirle, qué transmitirle, en qué momento, nunca no hacer nada, digamos. Pero me parece que Claro. el principal detector de dificultades o de cuestiones particulares en la subjetividad de los pibes somos las docentes, es donde, y las familias desde ya, ¿no? Confiar también mucho en lo que nos cuenta esa mamá, de cómo está ese nene en la casa, de cómo llega al jardín, apelando siempre a esto, a esta construcción con las familias, que es la crianza compartida. Y a partir de ahí, bueno, armar las redes que se necesitan. Después estará lo que falta y lo que no sale, pero primero vamos por lo que nos toca, digamos, ¿no? En ese sentido. Yo propongo ir cerrando por una cuestión de ser Yo tengo que... con la hora. No nos dimos cuenta y seguimos. Sí, Bueno, sí, gracias, les agradezco la invitación y quedo a disposición. No, te agradecemos mucho a nosotras. Bueno, Inés que tiene mis contactos Dale. y sí, le dije lo que necesiten o si surgen situaciones, Sí, ya ahí como supervisora me avisan y bueno, vemos cómo atender. Después armaremos alguna otra cosa, otras reuniones porque me parece importante, por fuera de la diplomatura. Me parece que ya todo este bagaje y esta información, además de abrir debates, nos da un montón de información que nos resulta útil y que no teníamos. La verdad es que no habíamos trabajado estos temas y viene muy bien. Te agradecemos un montón. Gracias a ustedes. Si les parece, dejamos de grabar y la despedimos a Lorena y nos quedamos el resto un poquito más. Dale. Hasta luego, Lorena. Bárbaro. Chau.